Buenos días, estimados estudiantes. Hoy día, en esta clase, vamos a hablar sobre el lenguaje técnico académico. Cuando hablamos de lenguaje técnico académico, nos referimos al lenguaje que utilizamos para, por ejemplo, escribir un informe técnico. Los textos escritos deben presentar muy claramente la información expuesta, debido a que en esta modalidad de comunicación no existe la posibilidad de explicar el sentido de lo que se dijo al destinatario. Para llevar a cabo esta tarea, el lenguaje académico posee ciertas características. Dentro de estas cualidades de estilo se pueden mencionar la claridad, la precisión, la propiedad, la brevedad, la variedad y la adecuación. Cada una de estas tiene una finalidad particular, no obstante en su conjunto posean el mismo objetivo, la redacción rigurosa del documento en ámbito académico o laboral. Entre las cualidades que debe tener nuestro texto deben estar la claridad, la precisión, la propiedad, la brevedad y la variedad. Una de las cualidades que debemos utilizar, por ejemplo, al redactar un informe académico o un informe técnico, es la claridad, en donde no deben establecerse dobles interpretaciones de las ideas presentadas, ya que éstas se ven agudizadas con la utilización de frases rebuscadas, empleo excesivo de frases extensas o uso inadecuado de conectores, entre otros. Si hablamos de la cualidad de la claridad, podemos tomar este ejemplo, que dice: compró ropa para su hijo de lana. Aquí el lector podría confundirse y preguntarse a sí mismo qué o quién es de lana, por lo que necesariamente debemos clarificar y especificar de una forma correcta a lo que nos referimos. La precisión consiste en el empleo del concepto exacto para transmitir las ideas que se pretenden expresar. Aquí tenemos un ejemplo de precisión. Ejemplo, el primero dice: el médico hizo un gran texto de estudio para sus alumnos. En el segundo ejemplo, dice: el médico escribió un gran texto de estudio para sus alumnos. ¿Cuál o en cuál de los enunciados anteriores la fórmula es precisa? Pensemos. Tenemos dos verbos: hizo, verbo hacer; escribió, verbo escribir. ¿Cuál es el término o el verbo preciso para que esta oración sea comprendida? Hizo es del verbo hacer. Escribir, escribió es del verbo escribir. Por lo tanto, de los dos enunciados, el correcto es: el médico escribió un gran texto de estudio para sus alumnos. Otra cualidad que debemos considerar a la hora
de escribir, por ejemplo, un texto de tipo investigativo, hace referencia al uso prescriptivo de la lengua, es decir, al uso normativo establecido por la Real Academia Española de la Lengua. Los vicios del lenguaje son la principal manifestación del uso inapropiado de la lengua. Cuando nos referimos al uso prescriptivo de la lengua o al uso normativo que establece la Real Academia de la Lengua Española, nosotros vemos, por ejemplo, aquí dos oraciones. En estas dos oraciones solo tenemos la diferencia entre había y habían. El primer ejemplo dice, había 3 manzanas. En el segundo dice, habían 3 manzanas. La diferencia entre había y habían está dado porque la primera, había, es y habla sobre singular, un elemento. Y habían nos habla de forma plural, o sea, varios elementos. Entonces, en los ejemplos, ¿cuál de las expresiones es o son correctas? ¿Había 3 manzanas? ¿Habían 3 manzanas? Había ya sabemos que es singular. 3 manzanas nos habla de plural. Habían nos habla de varios, de plural. Y 3 manzanas también es plural. Por lo tanto, el enunciado correcto es habían 3 manzanas. Otra de las cualidades que debe tener un texto es la brevedad. Y esta alude a la extensión que deben tener estos textos escritos, la que debe ser pertinente y adecuada a los propósitos que uno desea comunicar. Se debe expresar la mayor cantidad de ideas en el menor número de palabras, es decir, sin rodeos y sin redundancias, y cuando hablamos de redundancias, hablamos de reiteraciones o repeticiones. Aquí en este ejemplo, de la cualidad de la brevedad, que ya dijimos, alude a la extensión que debe tener un texto escrito, vemos en el primer enunciado dice, como ejemplo, el análisis de los datos se llevó a cabo en forma cuantitativa. El segundo enunciado dice, el análisis de los datos fue cuantitativo. En ambos ejemplos comprendemos que los datos fueron analizados de manera cuantitativa, o sea, por cantidad. En el primer ejemplo vemos que la extensión que se realiza es mayor que en el segundo ejemplo. Por lo tanto, el enunciado que cumple con la cualidad de brevedad es el segundo, ya que en este caso en particular, en ambos enunciados se comprende que el análisis de datos fue hecho de manera cuantitativa. Por lo tanto, si de brevedad se trata, el ejemplo correcto es el análisis de los datos fue cuantitativo. Cuando hablamos de la cualidad de la variedad, nos referimos a esta cualidad estilística, que se refiere a la riqueza léxica que debe poseer todo escrito, la que se manifiesta en el uso de sinónimos
y de conectores variados, entre otros recursos, al fin de elaborar escritos más agradables y que no se repitan entre sí los vocablos. Cuando nos referimos a la cualidad de variedad, nos referimos a evitar repetir conceptos o palabras que pudieran restar riqueza a nuestro escrito. Ejemplo, en relación con el desempeño laboral, la mayoría de los o las enfermeras o enfermeros consideran que estas situaciones podrían perjudicar su desempeño laboral, pero también podrían mejorarlo. Aquí tenemos dos ejemplos de conceptos que se repiten en un mismo texto y que podríamos solucionar empleando, por ejemplo, un sinónimo. Podríamos cambiar uno de ellos con la finalidad de obtener esta cualidad de variedad. Nuestro ejemplo podría quedar de la siguiente forma. En relación con el desempeño laboral, la mayoría de los o las enfermeras consideran que estas situaciones podrían perjudicar su rendimiento, pero también podrían mejorarlo. Algunas recomendaciones para escribir con un lenguaje técnico y académico es, por ejemplo, enunciar el mensaje fundamental claramente y al principio del documento, incluir solamente información necesaria, evitando los rodeos, ya que estos restan continuidad temática a su escrito, organizar la información y las ideas siguiendo un patrón lógico, inicio, desarrollo y final, ¿cierto? Utilizar frases y párrafos breves como forma de proveer de claridad al escrito. Ser preciso para evitar las ambigüedades. Esto implica utilizar terminología exacta, utilizar un lenguaje claro y simple y escribir de acuerdo a las normas que nos entrega la RAE. Estimados estudiantes, hoy hemos aprendido sobre las cualidades que deben estar presentes en un texto, como por ejemplo la claridad, la precisión, la propiedad, la brevedad, la variedad y la adecuación.